Todo comenzó hace 30 años, cuando el cielo se abrió y una horda masiva de monstruos invadió desde otro mundo. Este evento fue llamado el Rush, y para defenderse, los humanos despertaron sus clases, entrando en la era del cambio de clase. Este despertar ayudó a los humanos a repeler finalmente los monstruos, pero tras lograrlo, surgió otro problema, marcando el inicio de la era de la división de clase. Esta división de clases fue entre las clases mágicas y físicas, ya que los usuarios de magia se convirtieron en los jefes supremos de la humanidad. Gobernaban con puño de hierro, mientras que todos los de las clases físicas eran degradados al estatus de plebeyos. Desde entonces, las clases que no podían utilizar magia fueron tratadas como basura y marginadas. Sin embargo, en medio de todo esto, un chico aún creía que algún día las clases de espada se alzarían y tomarían el protagonismo. Ese chico es Emery, un transferido de la Tierra que de repente se encontró en este extraño mundo. Hace 3 años, Emery fue acogido por padres plebeyos, y aunque eran pobres, lo criaron con muchísimo amor. Un día, mientras Emery se prepara para participar en el cambio de clase, sus padres le entregan una vieja espada oxidada. El padre de Emery se disculpa por no poder darle nada mejor, ya que son prácticamente muy pobres. Prometen trabajar más duro para ganar dinero, comprarle equipo mágico a Emery y enviarlo a las mejores escuelas. Aún así, Emery se conmueve con su regalo, y su padre cree que él tiene un alma especial, aunque provenga de un entorno plebeyo. Luego, anima a Emery a seguir esforzándose para convertirse en el más fuerte del mundo. Emery se conmueve por las palabras de su padre, pero el mundo actual no favorece a los plebeyos de ninguna manera. A pesar del gran cambio que ha experimentado este mundo, la naturaleza anticuada y retorcida de la humanidad sigue siendo la misma. Los nobles con magia miran desde su pedestal y creen que la fuerza y el poder se deciden únicamente por el linaje. La realidad de Emery es un mundo donde los fuertes presumen su supuesto estatus noble, pisoteando constantemente a los débiles. Sin embargo, Emery cree que nunca podrán obtener la verdadera fuerza sin importar cuán noble sea su linaje o talento. Mientras acariciaba la vieja espada oxidada de sus pobres padres, Emery podía sentir algo que los nobles nunca podrían alcanzar por más que lo intentaran. Lo sintió en el momento en que su padre le entregó esa espada, y eso es un fuego inalcanzable llamado el alma. Este era el poder definitivo que superaba incluso a la magia. Tras inspeccionar su espada, Emery agradece a sus padres por el arma y les asegura que nunca los culpó por ser pobres. Dándole unas palmaditas en el hombro a su padre, Emery le asegura que con esta espada es suficiente, y con esta espada promete convertirse en el más fuerte del mundo. Luego les hace saber que le han dado la cosa más preciada del mundo en este momento. Con eso, Emery dice que está listo para ser el más fuerte, y promete que nunca más dejará que sus padres sufran. Decidido a dejar su huella en el mundo con una espada oxidada, Emery jura convertirse en el más fuerte, tal como esperaba su padre. Pero todo esto son solo sus sueños, porque primero debe despertar una clase útil. El día del cambio de clase, varios estudiantes se reúnen en una arena para despertar sus clases, y uno de ellos es Emery. Cuando Emery es llamado al escenario, un murmullo emocionado estalla en la multitud, todos ansiosos por ver qué clase despertará. Esto se debe a que Emery es el mejor de la escuela tanto en lo académico como en artes marciales, por lo que era conocido como la estrella en ascenso entre los plebeyos. Incluso siendo un novato sin clase, aprobó todos los exámenes físicos y obtuvo rango S en esgrima, lo cual es considerado una hazaña increíble. Sin embargo, los nobles piensan diferente, y creen que Emery siempre será basura debido a su estatus de plebeyo. Kamabara, uno de los nobles arrogantes, comenta en voz alta que nunca podrá haber un genio plebeyo, y que todo eso no es más que una fantasía de plebeyos. Les dice a todos que, sin importar lo buenas que sean las notas de Emery, sigue siendo basura con magia de rango D, ya que la clase que uno obtiene durante el cambio depende de su aptitud. Kamabara les asegura que Emery definitivamente obtendrá una clase basura, ya que solo es bueno con la espada. Molestos por el comentario de Kamabara, algunos de los plebeyos aprietan los dientes con furia hacia él, pero cuando Kamabara lo nota, les grita que se alejen de los nobles, maldiciéndolos por ser escoria. Después de gritarles, continúa aplastando su espíritu, diciéndoles que las espadas están obsoletas, y que aferrarse a ellas es la razón por la cual los plebeyos nunca saldrán de las alcantarillas. Otro noble arrogante interviene, diciendo que incluso si Emery de alguna manera despierta una clase de rango S, será solo un sueño breve y fugaz, ya que nunca llegará a ser nada. En este punto, los plebeyos están furiosos, pero el tipo continúa pisoteando su orgullo, diciéndoles que los elegidos nunca provendrán de los plebeyos. Luego les dice que dejen de soñar, porque un plebeyo seguirá siendo un plebeyo de por vida. Mientras tanto en el escenario, cuando Emery finalmente coloca su mano en el sistema, una luz cegadora estalla, dejando a todos conmocionados por un momento. Sin embargo, al segundo siguiente, un espadachín de rango D aparece en la pantalla, matando la emoción causada por la luz dorada. Fue un caso de falsa alarma, y Emery había despertado la peor clase posible. Los plebeyos especialmente están decepcionados, ya que Emery era su última esperanza de aferrarse a la idea de cambiar sus vidas. Creen que si alguien aclamado como un genio puede despertar una clase basura, definitivamente no hay esperanza para ellos. Pronto, algunos plebeyos comienzan a lamentarse, preguntándose si de verdad están atrapados en el fondo de la pirámide por más duro que trabajen. En el lado opuesto, los nobles están encantados con este resultado, porque confirma que tenían razón y que los plebeyos siempre serán basura por debajo de ellos. Kamabara disfruta el momento para burlarse de Emery por creer que era el elegido, solo para despertar como un espadachín de rango D.
Esta no era cualquier clase basura, era la peor de la lista. A pesar de esto, Emery le sonríe a la ventana del sistema como si estuviera satisfecho con este resultado. Dirigiéndose a la multitud, Emery les hace saber con orgullo que este no es su final, y como planeaba pegarse a la espada, incluso una clase basura de rango D es un comienzo perfecto para él. Después de que todos han despertado sus clases, el presentador anuncia que la prueba de novatos comenzará en breve. Explica que sus resultados en esta prueba determinarán su admisión en la Universidad Ryujin y su clasificación después de la inscripción. Uno de los nobles le asegura a Kamabara que todos entran a la universidad excepto el que queda en último lugar. Kamabara se alegra de escuchar esto, y cree que Emery ciertamente quedará en último lugar, ya que es el único plebeyo que participa en las pruebas de novatos este año. El anfitrión luego anuncia que les entregará su equipo inicial, y les dice que den un paso al frente cuando los llamen. La primera persona a la que llama es Yuki Makusawa, una popular noble con una evaluación de magia de rango S. También despertó un serafín de rango S como su clase durante el cambio, y ha sido aclamada como una genio de rango SSS, así que Yuki es básicamente una de las supuestas elegidas. Cuando llega, Yuki le dice al anfitrión que quiere el arco élfico de elemento hielo, y el anfitrión lo saca inmediatamente. A continuación, llama a Emery, quien exige inmediatamente una espada, dejando a los demás plebeyos decepcionados. El anfitrión le informa a Emery que, como es basura de rango D, solo puede elegir de la zona de rango D, que es la zona física. Luego saca una vieja espada oxidada y se la entrega a Emery, diciendo que es perfecta para él aunque haya estado acumulando polvo durante años. El anfitrión le dice con presunción que tenga cuidado de no romperla, y los nobles comienzan a burlarse de Emery, diciéndole que la tire a la basura cuando termine la prueba, ya que la espada es basura. Uno de ellos le dice a Emery que, aunque la espada es un arma de los calabozos, sigue siendo solo chatarra sin ningún refuerzo mágico. Entonces, el arrogante noble de antes blande con orgullo su martillo de trueno de clase maestra, alardeando de que desata 100.000 voltios en un solo golpe. Más, añade que un golpe del martillo dejará a su oponente paralizado por un minuto, incluso si sobrevive. Luego le hace saber a Emery que ninguna persona en su sano juicio usaría una espada sin elemento en las pruebas. Sin embargo, Emery ignora todo ese ruido mientras prueba la espada y nota que tiene un buen equilibrio, lo que la hace fácil de empuñar. Como un plebeyo de lo más bajo de la sociedad, los tesoros como artefactos divinos y armas encantadas que los nobles lucen con orgullo no son más que sueños distantes. Pero lo que nadie sabe es que un plebeyo puede tomar un simple y viejo palo de madera y con el puro poder de la imaginación, convertirlo en el arma más fuerte. Esto es lo que Emery cree, y planea mostrarles lo que puede hacer con una vieja espada oxidada. Poco después, mientras el autobús lleva a los participantes al bosque de los susurros para la prueba, el anfitrión lee las reglas del juego. Explica que el bosque está habitado por monstruos corrompidos por energía de otro mundo. Sin embargo, les asegura que no tienen nada que temer, ya que todos los monstruos son de bajo nivel. Como los monstruos son a lo sumo de nivel 1 o 2, les hace saber a los estudiantes que pueden derrotarlos con la fuerza de su clase. Tan pronto como llegan al portal del bosque de los susurros, se informa a los estudiantes que pueden formar grupos para su seguridad. Para aquellos que decidan formar grupos, el anfitrión explica que cualquier punto ganado se distribuirá según su contribución, y la clasificación final se determinará por los puntos individuales al final de la prueba. Cuando Emery da un paso adelante para entrar por el portal, algunos nobles comienzan a burlarse de él por intentar entrar solo a escondidas solo para evitar la vergüenza. Algunos mencionan que es simplemente porque nadie formaría un grupo con él debido a su estatus. Otro menciona entonces que nadie quiere hacer equipo con alguien que tiene garantizado quedar en el último lugar. En ese momento, Yuki le pregunta a Emery si planea entrar solo. Emery dice que sí, y explica que no está acostumbrado a trabajar en equipo, y como a nadie le interesa hacer pareja con él de todos modos, ir solo resulta perfecto. Yuki queda impresionada, y menciona que Emery es un lobo solitario al que le encanta tomar riesgos al igual que a ella. Ya que son parecidos, Emery comenta que se enfrentarán pronto, y con eso, entra con calma mientras los nobles aprietan los dientes ante su audacia. En su camino hacia el interior del bosque, Emery piensa en la prueba, que es su primer paso para ingresar a la Universidad Ryujin. Los nobles ya tienen la ventaja al usar sus recursos para equiparse con equipo reforzado con magia. Esto les da ventaja, permitiendo que incluso los aficionados se fortalezcan al instante. Pero para Emery era diferente. En contraste, su única arma es una vieja espada oxidada con un poder de ataque de 1. El sistema de Emery incluso le advierte que el arma tiene un 1% de probabilidades de romperse durante un ataque, pero a Emery no le importa esto. Y mientras Yuki lo observa cruzar la puerta, se pregunta de dónde proviene su confianza. El hecho de que caminara hacia el bosque de los susurros con nada más que una espada rota la desconcertaba. Yuki se pregunta si la confianza de Emery se debe a que tiene esgrima de rango S. Se dice que esta esgrima de rango S es extremadamente difícil, pero se considera la más inútil. Tras pensarlo un rato, Yuki concluye que Emery, solo con su clase física, no puede sobrevivir en un mundo dominado por la magia. Mientras tanto, cuando Emery cruza la puerta, una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Ya puede imaginar lo que todos dicen de él, que solo es otro perdedor persiguiendo un sueño imposible, esperando convertirse en el héroe de alguna clásica historia de superación. Pero Emery no se ve a sí mismo de esa manera, y cree firmemente que la verdadera fuerza no se determina por el estatus o la riqueza. Cree que se forja a través de una convicción inquebrantable. Entonces Emery jura heredar el alma de los plebeyos, convertirse en el más fuerte y reclamar el honor de los espadachines. Hablando de armas mágicas, son armas mejoradas e infundidas con maná que contienen circuitos mágicos de alto nivel, mientras que las espadas de hierro elemental y los escudos de madera de los plebeyos no son nada comparados con las armas mágicas. Básicamente, la mayor fuerza de un arma mágica es que la energía mágica imbuida en ella permite que un solo movimiento desate una magia de un poder destructivo inimaginable.
A diferencia del manejo de la espada, no requiere técnica, y es básicamente la mejora de poder definitiva que se puede comprar con dinero y conexiones. Y una de estas armas mágicas es la que Ben, ese noble arrogante, está usando en los bosques susurrantes para aplastar sin esfuerzo a los lobos monstruosos de nivel 2. Después de derrotarlos, Ben se jacta mientras maldice a los lobos por ser unos debiluchos. Luego hace un pequeño baile de victoria mientras le presume el arma a sus otros amigos nobles, Orto y Lance. Un mago con una capa blanca, elogia a Ben por ser fuerte y señala que las armas caras realmente marcan la diferencia en poder. Orto menciona que para ser una mazmorra de principiantes, el martillo de Ben probablemente podría arrasar con todo el lugar sin problemas. Ben les hace saber con orgullo que su padre hizo que un herrero de nivel estatal hiciera el martillo a medida, el cual es un arma mágica de rango B. Incluso se jacta de que puede derrotar a monstruos de nivel 3 de un solo golpe con su martillo. El noble rubio Lance, que usa espadas mágicas, comienza a alardear diciendo que su grupo es definitivamente el más fuerte en la prueba de novatos. Le asegura a su grupo que los 3 primeros lugares en la tabla de clasificación son suyos. De repente, Orto tropieza con un arbusto y nota una pila de cadáveres de lobos en el otro extremo. Orto grita al verlo y retrocede en estado de shock, preguntándose quién acabó con los lobos. Aunque los bosques susurrantes están plagados de monstruos, acabar con tantos en tan poco tiempo es una completa locura. Lance corre hacia él para inspeccionar la zona, mientras se pregunta si otro grupo más fuerte se les adelantó. Preguntándose si podría haber una sorpresa en la prueba de novatos, Orto escanea rápidamente los alrededores con detección mágica, pero tras escanear, anuncia que no hay rastros de magia, lo que significa que fue obra de una clase puramente física. Sin embargo, Orto aún se niega a creer que alguien con una clase física pueda llegar tan profundo en el bosque. En ese momento llega Emery, diciéndole al grupo que se aleje de su botín y vaya a cazar a otro lado. Ben comienza a reírse de él con incredulidad y se niega a creer que una basura plebeya como Emery haya matado a cientos de lobos con su espada rota. Luego le grita enojado a Emery, recordándole que los ataques físicos no pueden perforar la defensa de los monstruos. Ben jura que los cadáveres probablemente fueron dejados por algún mago poderoso, y que Emery es solo un transeúnte intentando llevarse el crédito. Orto decide revisar uno de los cadáveres con detección mágica y nota que hay un leve rastro del elemento viento en su herida. Luego revela que el elemento viento proviene de la magia de cuarto nivel conocida como Kamaitachi. Dándose la vuelta para encarar a Emery, Orto le pregunta si desató un Kamaitachi con esa espada basura y rota, pero Emery explica que simplemente balanceó la espada lo suficientemente rápido como para cortar el aire, y la onda de choque hizo el resto. Sin embargo, Ben se niega a creer el cuento chino de Emery, y le grita enojado que está intentando burlarse de ellos. Ben cree que crear semejante magia no es algo que un plebeyo espadachín pueda hacer, pero Emery le hace saber que su sentido común es verdaderamente limitado. Esto hace enfurecer a Ben, y justo cuando intenta maldecir a Emery, un lobo monstruoso casi lo ataca por la espalda. Lance y Orto le gritan rápidamente que tenga cuidado, pero el tiempo de reacción de Ben es nulo. Por suerte para él, antes de que el lobo pueda arrancarle la cabeza, Emery corta velozmente el cuello del lobo, acabando con él de un solo golpe. Ben se queda helado en el lugar sin poder creerlo, preguntándose si se había imaginado todo el asunto. A simple vista parecía que Emery ni siquiera había movido su espada. Sin embargo, una espada apareció de la nada y mató al lobo con un tajo. Después de considerarlo por un momento, Ben se niega a reconocer que Emery haya hecho eso. En su lugar, decide creer que el monstruo de alguna manera corrió directo hacia la espada de Emery. Esto se debe a que después de la invasión, los monstruos de este mundo obtuvieron una alta resistencia al daño físico. Debido a esta resistencia, cuando las clases físicas débiles de corto alcance atacan, el daño que muestra la ventana del sistema es 0. Esto eventualmente se convirtió en la razón principal de la caída de las clases físicas, y eran burladas como basura. Sin embargo, Emery es diferente a las clases físicas normales porque su talento es la sincronización de espada. Este talento es para aquellos que son uno con la espada. Por lo tanto, sus ataques con espada ignoran todas las resistencias y mejoras, infligiendo daño real. Básicamente, cuando alguien despierta un trabajo, se le otorga un talento, y el que se le otorgó a Emery es un talento pasivo que anula las mejoras del enemigo y causa daño basándose estrictamente en puras leyes físicas. Incluso si Emery se enfrenta a un monstruo de clase rey con una defensa abrumadora, puede derrotarlo siempre y cuando tenga el concepto de HP. Poco después, Emery se prepara para irse, pero Ben lo detiene. Ya que Emery afirma haber derrotado a cientos de monstruos, Ben lo acusa de acaparar todos los puntos que deberían haber sido de ellos. Emery está confundido, y le pregunta a Ben qué quiere decir con acaparar puntos. Ben entonces le explica que la cantidad de monstruos de bajo nivel es limitada, así que mientras más case Emery, menos puntos podrán obtener los demás participantes. Como Emery ya tiene asegurado el último lugar en la prueba, Ben le dice que no hay necesidad de que acumule puntos. Aparentemente, sin importar qué tan altos sean sus puntos, se le dará el último lugar debido a su estatus de plebeyo. Emery trata las palabras de Ben como quejas ignorantes, y le aconseja que revise la tabla de clasificación. Sin embargo, Ben se niega a molestarse con eso, y le explica que todos los puntos de Emery serán considerados como trampa, y reducidos a 0, incluso si logra sobrevivir hasta el final de la prueba. Luego declara con confianza que la regla fundamental es que los plebeyos deben conocer su lugar, y perder ante los nobles sin oponer resistencia. Al instante siguiente, Lance aparece velozmente detrás de Emery con una daga en su garganta, diciéndole que entregue todos sus puntos y renuncie a la prueba de inmediato.
Desde atrás, Orto usa magia para atar las manos de Emery, impidiéndole hacer algún movimiento. Emery lucha por liberarse, pero Lance le hace saber que no puede resistirse la magia con su cuerpo al descubierto. Le explica que las ataduras están hechas con la cadena de maná de Orto, por lo que escapar de ellas es imposible. Emery entonces comenta que cualquier otro que se enfrentara a una situación tan imposible se habría rendido. Al escuchar esto, Ben se alegra de que Emery parezca estar entendiendo esta situación de impotencia. Pero al instante siguiente, una sonrisa se dibuja en el rostro de Emery mientras les hace saber que él no es cualquier persona. Lance está furioso de que Emery se esté burlando de ellos, mientras que Ben decide mostrarle el poder de su martillo de trueno. Luego se jacta de que borrar a Emery en el proceso solo será tratado como un accidente. Mientras Ben se prepara para atacar, relámpagos crujen alrededor del martillo, pero antes de que pueda hacer un movimiento, un extraño gruñido resuena por el bosque, asustándolo. Ben mira rápidamente de un lado a otro preguntándose de dónde viene el sonido. Lance también nota que el gruñido es más pesado que el de un lobo monstruoso común, lo que significa que lo que sea, debe ser bastante poderoso. De repente, se activa una advertencia, informando a los participantes que ha aparecido un monstruo de élite desconocido en la zona central de los bosques susurrantes. Las reglas de la prueba también se actualizan informándoles que derrotar al monstruo de élite les otorga 10.000 puntos y un objeto legendario. Sin embargo, cualquier muerte durante la pelea resultará en descalificación inmediata. Poco después, Emery siente que el monstruo de élite finalmente los ha localizado, y de repente salta justo al lado de Ben. Emery le hace saber al grupo que todos sus ladridos deben haber atraído al monstruo directo a esta área. A medida que el enorme monstruo de élite gruñe, resulta ser un señor de los lobos de nivel 5. Ben se emociona al ver esto, y le informa a su grupo que derribar al monstruo de élite los hará ricos. Luego le ordena a Lance que ataque primero con sus dagas duales de escarcha para ralentizar al monstruo mientras él y Orto lo acaban. Lance carga con confianza hacia adelante con sus cuchillas de escarcha, pensando que esto debería ser fácil, pero el monstruo lo empuja sin esfuerzo y sin siquiera mover un músculo. Ben se queda completamente en shock cuando Lance es arrojado a la distancia como un platillo volador de goma. Orto también está en shock de que el monstruo haya hecho eso con un solo golpe, convenciéndose de que esto es demasiado difícil para una prueba normal y que alguien podría morir de verdad. Emery luego llama a Orto, diciéndole que libere rápidamente la cadena de maná, pero Ben lo detiene, diciéndole a Orto que necesitan huir y usar a Emery como cebo para ganar tiempo para escapar. Orto acepta, y Ben le dice que tienen que correr a la cuenta de 3, pero al instante siguiente, Ben sale corriendo solo, abandonando al equipo. Ya había planeado huir sin ellos, ya que tener más cebo aumenta sus posibilidades de salir con vida. Mientras Ben escapa, la cadena de maná de Orto se disipa cuando va a ayudar a Lance a levantarse. Mientras Orto intenta apresurarse a salir con Lance, Emery se prepara para luchar contra el monstruo. Incluso está emocionado de encontrar lo que considera un oponente digno en una mazmorra para principiantes. Emery planea usar esta pelea para probar su poder y dar el primer paso hacia su objetivo de convertirse en el más fuerte. Justo cuando el monstruo intenta perseguir a Ben, Emery carga hacia adelante para probar la fuerza del monstruo. Luego golpea al monstruo con su espada, pero este bloquea el ataque con sus patas antes de empujar a Emery hacia atrás. A partir de esto, Emery nota que su golpe no hizo ningún daño, llevándolo a la conclusión de que el monstruo es extremadamente resistente. Mientras tanto, el monstruo se enfurece por el ataque de Emery e inmediatamente contraataca. Mientras se lanza hacia adelante para arañarlo, Emery se da cuenta de que la velocidad del monstruo ha aumentado considerablemente. Logra bloquear el ataque con su vieja espada oxidada, pero casi es aplastado por el loco poder del monstruo. Mientras Emery forcejea bajo el peso en su espada, se pregunta si los monstruos de nivel 5 suelen ser así de fuertes. Pronto, comienza a preocuparse mientras su espada empieza a agrietarse bajo la presión. Al mismo tiempo, Ben deja de huir, y al darse la vuelta para ver cómo están los demás, se queda atónito al ver a Emery enfrentándose cara a cara con el supuesto monstruo de élite. Ben no puede creer que Emery intente bloquear un ataque del Señor de los Lobos, lo que básicamente se supone que es una sentencia de muerte para los demás. En un momento dado, Emery empieza a desmoronarse bajo el poder del Señor de los Lobos, pero se niega a retroceder. El instinto de combate de Emery se activa justo cuando el monstruo se prepara para acabar con él. Este instinto de combate es un estado que alcanzó durante su evaluación de esgrima de rango S. Aparentemente, este instinto despertó en el momento en que su miedo alcanzó su punto máximo. Antes de que el Señor de los Lobos pueda aplastarlo, Emery entra en el mismo estado, lo que le da el poder de liberar su espada del agarre del monstruo. Después, comienza a recitar un cántico de espada, haciendo que su espíritu de lucha se eleve. Debido a esto, Emery activa su talento, es sincronización de espada, y desde la ventana del sistema, se revela que Emery y su espada han logrado resonancia, obteniendo un aumento de poder de 100 veces. Una vez que la mejora hace efecto, Emery le corta un brazo al Señor de los Lobos sin ningún esfuerzo. Emery se sorprende por el impulso adicional de la activación de la sincronización de espada, y nota que es más fuerte de lo que pensaba. Satisfecho con el efecto, decide ir con todo porque, para él, perder nunca fue una opción. Sin embargo, antes de que Emery pueda hacer su siguiente movimiento, el monstruo entra en modo de ira y se enfurece mientras se abalanza hacia adelante, decidido a arrancarle la cabeza. Emery logra esquivar el ataque, pero el monstruo sigue persiguiéndolo sin descanso, listo para atacar. Después de lograr esquivarlo por un rato, Emery le da un poderoso puñetazo debajo de la mandíbula al monstruo. Al darse cuenta de que el efecto de la sincronización de espada también potenció su puño, Emery da otro puñetazo, estrellando al Señor de los Lobos contra el suelo justo pasando a Ben. Ben está tan atónito que sus piernas se niegan a moverse cuando intenta correr. Y mientras Emery se dirige hacia él, Ben se avergüenza de que un plebeyo lo haya visto en un estado tan patético. Cuando Emery finalmente se acerca y lo mira fijamente, Ben se queda en silencio al instante, aterrorizado del chico al que menospreciaba hace unos minutos.
Mirando a Ben como si fuera basura en la calle, Emery le dice fríamente que se quite del camino. Ben está tan aterrorizado por la expresión de Emery que le cuesta creer que sea el mismo chico de antes. Además, el aura a su alrededor es completamente diferente a lo que Ben recuerda, haciéndole admitir que Emery es como una persona distinta. Ben se hace a un lado rápidamente, y mientras Emery pasa junto a él con una expresión sombría, Ben concluye que nuestro chico es un demonio. Mientras tanto, Emery se dirige directamente hacia el monstruo y salta en el aire, clavando su espada oxidada en el Señor de los Lobos. En el momento en que acaba con la bestia, una sensación de agotamiento lo invade a medida que el efecto de la mejora anterior desaparece. Debido a que usó demasiado poder, Emery entra en un estado de aturdimiento y comienza a sentirse mareado. Sin saberlo, había sobrepasado el límite de su cuerpo debido a la interminable oleada de espíritu de lucha por el efecto de la sincronización de espada. Ahora que su cuerpo ha llegado a su límite y la sincronización de espada se ha desvanecido, Emery estaba exhausto hasta el punto de no poder mover ni un músculo. Unos momentos después, Ben se acerca sigilosamente por detrás, y aunque Emery no puede moverse, siente la serpiente antes de que siquiera hable. Ben entonces sostiene su martillo de trueno sobre la cabeza de Emery, mientras admite que verdaderamente es un genio. Negándose a dejar que un plebeyo perdedor salga arrastrándose de los barrios bajos, Ben se prepara para acabar con él, pero de repente se detiene cuando Emery le pregunta si no tiene miedo de un contraataque. Ben se aterra al escuchar esto, pero cuando Emery tose sangre, su confianza se renueva de inmediato. Luego admite que tiene miedo de morir, pero Emery estaba tan concentrado en jugar a ser el héroe que se dejó expuesto. Ben se burla de Emery por no poder moverse en absoluto, explicándole que solo va a aprovechar la oportunidad para acabar con él y hacer que parezca que el monstruo de élite lo hizo. Como único testigo de este guión cuidadosamente elaborado, Ben declara que va a ser el indiscutible número 1 de la prueba de novatos. Con eso, levanta su martillo de trueno, y mientras se prepara para atacar, la voluntad de Emery por mantenerse vivo despierta nuevamente. Negándose a morir por un ataque furtivo de un cobarde, Emery logra bloquear el golpe de Ben con su espada. Mientras lucha bajo la presión del martillo de trueno, Emery jura proteger su orgullo como espadachín. Al mismo tiempo, Ben está decidido a aplastar ese orgullo mientras grita, diciéndole a Emery que es inútil seguir luchando. Luego decide ejercer más presión mientras le dice a Emery que simplemente acepte la muerte como la basura plebeya que es. Sin embargo, cuando Emery comienza a desmoronarse bajo el peso del martillo, ocurre un milagro, y la cabeza de Ben se separa instantáneamente de su cuerpo. Resulta que el Señor de los Lobos, que se suponía que estaba muerto, había recuperado el conocimiento de repente, y el pobre Ben tuvo que ser el primero que vio. Mientras tanto, Emery, que no ha visto al monstruo detrás de él, siente de inmediato una atmósfera escalofriante cuando un silencio aterrador llena el bosque de repente. Siente a sus espaldas la presencia de un verdadero depredador esperando para acabar con él. Emery pronto se da cuenta de que el aura escalofriante a su alrededor, proveniente del monstruo, es la ira de sangre. Hablando de la ira de sangre, es un estado en el que un monstruo de élite al borde de la muerte rompe sus límites, desatando un poder de ataque mucho más allá de lo normal. Emery se da cuenta de que el monstruo solo se estaba haciendo el muerto para ganar tiempo y engañarlo para que bajara la guardia. Lamentablemente, antes de que pudiera hacer su movimiento, Ben intentó robarle a su presa, convirtiéndose en el desafortunado. Afortunadamente, esto también funcionó a favor de Emery, porque ahora el aturdimiento y la fatiga en su cuerpo han desaparecido, permitiéndole enfrentarse al Señor de los Lobos. Emery entonces se prepara para contraatacar, y nota que el estado de ira de sangre disminuye significativamente la defensa del monstruo, lo que le permite encontrar un punto débil cuando el monstruo ataca. Para cualquier otro, esto sería considerado una crisis, pero Emery lo ve como su mayor oportunidad. Emery se da la vuelta para enfrentar al monstruo, y al clavar su espada en la tierra, comienza a recitar otro cántico para infundir fuerza de voluntad en su espada. Entonces el monstruo se abalanza directamente hacia él, pero Emery se lanza ágilmente a la derecha con la espada aún firmemente en el suelo. Cuando intenta atacarlo por segunda vez, Emery activa la sincronización de espada, y con un tajo ascendente desde la tierra saca la espada del suelo, cortando velozmente al Señor de los Lobos en dos. Después de derrotar al Señor de los Lobos, a Emery se le acreditan de inmediato los 10.000 puntos prometidos. Poco después, Yuki se apresura al lugar mientras solicita refuerzos a los escuadrones de portadores de clase de rango B o superior. Informa por radio que ha habido un brote de monstruos y que se ha confirmado la muerte de un estudiante noble. Emery, por otro lado, está a punto de desmayarse, pero se siente aliviado al ver a Yuki, y tan pronto como ella llega al lugar, finalmente se desploma. Poco después, la prueba termina y los resultados se muestran en una gran pantalla para que todos los vean. Emery obtiene un total de 10.300 puntos, asegurando el primer lugar, mientras que Yuki queda en segundo lugar con 419 puntos. La multitud se sorprende y comienzan a preguntarse quién es Emery, y al poco tiempo, alguien se da cuenta de que era el plebeyo con clase de espadachín de rango D. Un tipo señala que el primer lugar en la prueba de novatos del año pasado solo obtuvo 300 puntos. Están aún más sorprendidos de que haya obtenido una puntuación mucho más alta que Yuki, una clase de rango S. Mientras tanto, Kamabara argumenta enojado que el sistema debe tener un error y aconseja a los oficiales que revisen adecuadamente. Señala que un plebeyo no puede estar en el primer lugar, porque eso socava el orgullo de los nobles. En poco tiempo, los nobles comienzan a protestar, quejándose de que Emery definitivamente hizo trampa. Mientras la multitud exige que se cancele la puntuación de Emery, el presentador habla con alguien desde un orbe de comunicación, tras lo cual anuncia que ocurrió un accidente desafortunado durante la prueba de novatos. Revela que los monstruos se enfurecieron en la zona central del bosque de los susurros y mataron a 2 nobles, mientras que uno de ellos sufrió heridas leves. Kamabara se sorprende por esta noticia e intenta averiguar las identidades de los nobles muertos, pero el presentador ignora todas las preguntas mientras continúa informando las noticias. Según el informe, el sobreviviente, Emery, derrotó al monstruo de élite de nivel 5 que causó el incidente
élite y adquirió una enorme cantidad de puntos. Todos están sorprendidos al escuchar esto, y les resulta increíble que una basura de rango D haya derrotado a un monstruo de élite. Uno de ellos incluso sugiere que Emery probablemente robó el golpe de gracia mientras el monstruo ya estaba muriendo. Otro noble cuestiona si los puntos siguen siendo válidos y se ganaron a costa de vidas nobles. Mientras ocurre todo este alboroto, Emery se sienta debajo de un árbol a pocos metros de la multitud, ignorando por completo el ruido. En ese momento, Yuki se le acerca para preguntarle si realmente derrotó al señor de los lobos de élite de nivel 5. Exige conocer los detalles, pero Emery simplemente dice que solo tuvo suerte. Explica que solo estaba agitando su espada y el señor de los lobos casualmente cayó sobre ella. Sin embargo, a Yuki todavía le parece muy extraño todo el asunto porque estudió la escena y no hubo reacción mágica en las marcas de espada que quedaron. Después de su observación, concluyó que las heridas en el monstruo se hicieron con golpes físicos puros. Sospecha que Emery derrotó al señor de los lobos completamente solo y comienza a analizar con precisión cómo sucedió. Yuki señala que Ben y su pandilla debieron haber intentado robar el golpe final o hacerle alguna jugarreta sucia a Emery. Lamentablemente, ellos fueron los primeros objetivos del enfurecido señor de los lobos. En cuanto termina su análisis del incidente, Emery lo niega rápidamente, diciéndole que eso es puramente su especulación. Yuki entonces le pregunta por qué no se defiende frente a todos, pero Emery le hace saber que no tiene sentido, ya que ellos ya han decidido usarlo como chivo expiatorio. Le explica que, a estas alturas, no quiere gastar saliva luchando contra sus insignificantes prejuicios. Emery entonces saca su espada y le dice a Yuki que aún puede demostrar su valía, incluso con una vieja espada oxidada que desecharon en un montón de basura. Luego declara que, al final, la fuerza siempre habla por sí misma. De vuelta en el escenario, uno de los examinadores aconseja al examinador principal que cancele las puntuaciones de Emery para apaciguar la ira de todos, ya que solo es un plebeyo con un talento inferior. Por decisión unánime de los examinadores, el presentador anuncia inmediatamente que la puntuación de Emery ha sido cancelada. La multitud de nobles se emociona al escuchar esta noticia, especialmente Kamabara, quien comenta con orgullo que los plebeyos de baja ralea deberían conocer su lugar en vez de intentar ser los primeros. Tan pronto como se cancelan las puntuaciones de Emery, el marcador cambia y Yuki toma el primer lugar. Justo cuando el presentador está a punto de anunciar a los que pasaron la prueba y obtuvieron la admisión en la Universidad Ryujin, el sistema falla, y Emery termina alcanzando la nota de corte. Todos quedan completamente asombrados por este extraño acontecimiento. No pueden entender cómo todavía alcanzó la línea de aprobación con 0 puntos. Incluso los examinadores están perdidos, mientras que otros especulan que podría ser otro error del sistema. En ese momento, el presentador nota que muchos solicitantes por debajo de la línea de aprobación tienen puntajes negativos. De repente, las verdaderas reglas de la prueba se proyectan en la pantalla, revelando que acciones como apuñalar a un aliado o la interferencia en combate resultarán en una deducción de puntos, y dependiendo de la situación se otorgará una puntuación negativa. El sistema luego muestra los nombres de los participantes que cometieron violaciones graves a las reglas, lo que resultó en puntuaciones negativas. Al ver la lista, Emery se da cuenta de que la nota para aprobar bajó a 0 por culpa de Ben y su grupo, quienes intentaron emboscarlo, y de otros nobles que se traicionaron entre sí. Emery está encantado de haber logrado escabullirse y admite que la suerte está realmente de su lado. De repente, Kamabara se le acerca para hablarle basura como siempre, y le deja claro a Emery que entrar a la Universidad Ryujin no cambiará su vida. Intentando que se rinda por su cuenta, Kamabara le dice a Emery que Ryujin es un infierno para los plebeyos, y que sin ningún tipo de respaldo, Emery no durará ni unos pocos meses. Sin embargo, a Emery no le importa y espera con ansias este supuesto infierno. Luego declara que quiere ver si este infierno siquiera puede seguirle el ritmo. Mientras se aleja, Emery se burla de los nobles, diciéndoles que no puede esperar para aplastarlos en la universidad. Unos días después, Emery llega a la plaza de la puerta de la Universidad Ryujin y se da cuenta de que la escuela tiene 2 insignias de clase diferentes para separar a plebeyos y nobles. Los plebeyos usan una insignia circular de plata, mientras que los engreídos nobles llevan un elegante escudo de oro. A lo lejos, Emery nota que Kamabara y su lacayo molestan a un plebeyo porque intentó usar la entrada principal de la escuela en lugar de la pequeña puerta lateral destinada a los plebeyos. El chico de traje exige saber por qué el plebeyo intenta cruzar la misma puerta destinada a los nobles. Luego, Kamabara señala severamente la puerta lateral, diciéndole al plebeyo que su lugar está ahí. Justo cuando el chico está a punto de usar la puerta lateral, Kamabara lo detiene, ordenándole al plebeyo que se desnude y pase por la puerta arrastrándose. Afirma que esto es para limpiarlo antes de entrar a la escuela, porque su ropa asquerosa arruinaría el ambiente y causaría una infracción escolar. Luego, agarra al chico por la camisa mientras le recuerda que nobles y plebeyos viven en mundos distintos. Le explica que arrastrarse desnudo por la puerta lateral es un ritual que los nobles de la escuela se tomaron la molestia de establecer para los plebeyos. Pero antes de que Kamabara pueda salirse con la suya, alguien lo detiene y le sujeta la mano. Kamabara se da la vuelta de inmediato para ver que es Emery, pero al principio no lo reconoce hasta que este le refresca la memoria presentándose. Al darse cuenta de que es la basura de rango D de la prueba de novatos, Kamabara se suelta inmediatamente del agarre de Emery. No puede creer que Emery haya ignorado su advertencia y aún así se haya presentado en escuela. Sonriendo como un maníaco, Kamabara le dice a Emery que se desnude, se ponga un collar y se arrastre por la puerta de los plebeyos, explicándole que así se inscriben los plebeyos en Ryujin y que él no es una excepción. Emery se mantiene firme y le dice a Kamabara que todos los estudiantes que ganaron su admisión con verdadera fuerza tienen derecho a usar la entrada principal. Luego señala que la puerta lateral es perfecta para los nobles, que no son más que un montón de bocazas vacíos cubiertos con equipo caro. El chico de traje blanco se enfurece por esta comparación, mientras que a Kamabara simplemente le divierte la confianza de Emery. No puede creer que un simple plebeyo se atreva a contestarle a un noble.
El chico de traje blanco se acerca sigilosamente detrás de Emery, mientras Kamabara estira el brazo para taclearlo de frente. Declara que en Ryujin, los nobles tienen la autoridad de disciplinar a los plebeyos por la fuerza sin enfrentar cargos, aunque les rompan unos cuantos huesos. Mientras el idiota no para de hablar, Emery ya está harto de tanto ruido, porque es apenas el primer día y esos bastardos engreídos ya empezaron a creerse los dueños del lugar. Se burla de ellos por ser unos patéticos cerdos que abusan de los débiles solo para sentirse poderosos y superiores. Luego les hace saber que no son más que cascarones vacíos, y que sin el respaldo de sus familias, son menos que humanos. Kamabara se enfurece por las palabras de Emery, lo que le hace tener más ganas que nunca de aplastarlo. Emery entonces les ordena que lo ataquen al mismo tiempo, ya que sus palabras parecen haber dado en el blanco. Promete darles una lección y educarlos en nombre de sus maleducados padres. Mientras Emery se prepara para ponerlos en su lugar, declara con severidad que les devolverá 100 veces el dolor que le infligieron a otros, y el que intentaron infligirle a él. Los nobles que observan cómo se desarrolla la escena están impactados por la confianza de Emery. Kamabara entonces se abalanza sobre él, jurando que lo hará pedazos. Pero antes de que pueda asestarle un golpe, Emery manda al idiota al olvido con un puñetazo sin el menor esfuerzo. El golpe manda a Kamabara directamente a través de la misma puerta que afirmaba estaba reservada para los plebeyos y lo estrella contra una valla cercana. Queda inconsciente de inmediato, y cuando Emery se da la vuelta, el chico del traje retrocede de miedo al instante. Los espectadores están atónitos mientras intentan descubrir qué demonios acaba de pasar. No pueden creer que un espadachín de rango D haya hecho eso solo con sus puños, lo que significa que si usara una espada, sería aún más devastador. Después de encargarse de la basura del camino, Emery se aleja con confianza mientras todos lo observan en silencio, y a medida que la admiración inunda sus corazones, empiezan a aclamarlo. Incluso algunos nobles se conmueven mientras todos aplauden, elogiando a Emery por poner en su lugar a los terrores de la escuela. Emery está un poco complacido con sus 5 minutos de fama, aunque no tenía la intención de destacar en su primer día. Luego, se dirige a la escuela por la entrada principal con una sonrisa en el rostro. Momentos después, llega a su dormitorio donde su regordete compañero de cuarto lo saluda alegremente. El chico se presenta como Tsuyoshi Matsuoka, apodado Bucho. Luego se dan la mano mientras Emery también se presenta, tras lo cual Bucho lo agarra por el cuello como si se conocieran de hace mucho tiempo. Bucho le dice a Emery que la Universidad Ryujin es llamada el infierno de los plebeyos porque está prácticamente plagada de nobles. Revela que las cosas están a punto de cambiar porque un héroe para los plebeyos se ha unido a la escuela. Bucho luego le pregunta a Emery si escuchó sobre el incidente en la entrada de la escuela. Emery duda en responder cuando se da cuenta de que Bucho debe estar hablando de lo que le hizo a Kamabara. Pensando que Emery no presenció el incidente, Bucho narra emocionado cómo el héroe casi le rompe el cuello a Kamabara de un solo puñetazo. Se emociona aún más al describir la expresión en los rostros de los nobles cuando el héroe los humilló. Emery se sorprende de que la historia haya sido tan exagerada, pero aún así, admite que sí derribó a Kamabara de un solo golpe. Sin embargo, cree que es porque el idiota era mucho más débil de lo que esperaba. Mientras tanto, Bucho sigue alabando al supuesto héroe de los plebeyos y jura convertirse en alguien como él. Con determinación, promete derrotar a los malos y salvar a la gente, tal como lo hizo el héroe hoy. Bucho luego le dice a Emery que es un paladín de rango B y le pregunta sobre su rango. Cuando Emery revela casualmente que es un espadachín de rango D, Bucho se queda atónito. No puede creer que Emery haya logrado entrar a la escuela con un rango tan bajo y supone que debe haber trabajado locamente duro para llegar hasta ahí. Como hombre de honor, Bucho decide protegerlo y le dice a Emery que se quede con él. Alardea de que es de rango B, por lo que Emery solo tiene que usar su nombre si alguna vez se topa con un bravucón. A Emery le divierte esto y no puede evitar reírse torpemente del tipo ingenuo. Al ser un pésimo jugador de equipo, Emery odia unirse a cualquiera, razón por la cual ha entrenado solo todo este tiempo. Pero ahora que Bucho se estaba portando tan amigable con él, a Emery le resultaba extraño. Nota que decir la verdad ahora mismo podría complicarle la vida, y dado que quiere un camino pacífico para convertirse en el más fuerte, Emery decide hacerse el tonto con Bucho. En algún lugar de un hospital, Kamabara todavía está curándose sus heridas cuando el mayordomo de su familia le trae noticias del patriarca de la casa. A Kamabara se le ordena que resuelva este incidente menor por su cuenta sin molestar a la familia. Kamabara se enfurece al escuchar esto y maldice a Emery por haberlo humillado. Luego le ordena al mayordomo que use todos los recursos disponibles en la universidad para acabar con Emery en el plazo de una semana. El mayordomo acepta la tarea y promete eliminar a Emery bajo la apariencia de un accidente. Todavía enfurecido por la humillación que sufrió, Kamabara jura que estará allí para ver cómo hacen pedazos a Emery. Más tarde en los campos de entrenamiento de la universidad, los estudiantes están reunidos preparándose para su clase. Bucho insta a Emery a mantener un perfil bajo durante todo el proceso porque escuchó que el instructor, Benjamin Lee, no hace más que acosar a los plebeyos. Momentos después, Benjamin sube al escenario para presentarse y avisar a los estudiantes que él será el encargado. Les dice que su clase se basa en la meritocracia, por lo que no tiene más remedio que eliminar a los débiles. Mientras se dirige a los estudiantes, divisa a Emery en la multitud y recuerda la orden que recibió de asegurarse de que Emery sea expulsado de la escuela. Benjamin incluso cree que la expulsión es demasiado suave, por lo que promete asegurarse de que Emery sufra más que Kamabara. De hecho, planea matar a Emery por no saber cuál es su lugar como plebeyo. Sin contenerse, menciona que hay un insecto entre ellos que no conoce su lugar, al tiempo que añade que este insecto es un espadachín de rango D. La clase ya sabe de quién está hablando, pero Bucho aún alberga ciertas dudas sobre él. Justo en ese momento, Benjamin lo confirma señalando a Emery y le dice que se prepare para la expulsión porque su sola presencia le resulta molesta.
Emery discute con el profesor, diciéndole que puede que sea un plebeyo, pero el hecho es que entró a la universidad basándose en su propia fuerza. Luego, Emery añade que en realidad está interesado en la meritocracia de Benjamin. Emery es consciente de algo. En este mundo, la fuerza se divide en dos categorías, y la primera es la mejora al subir de nivel. Básicamente, los atributos aumentan con el nivel, y todos tienen las mismas oportunidades de hacerse más fuertes, sin importar su estatus. La segunda es la corrección de atributos, que se basa en el rango del trabajo. Un trabajo de rango alto comienza con mejores atributos en comparación con los de rango bajo. Básicamente, un trabajo de rango alto de nivel 1 tiene más atributos que un trabajo de rango bajo de nivel 2. Para empeorar las cosas, la brecha se ensancha a medida que se sube de nivel, y por esto, se invierten más recursos en los trabajos de alto rango. Es una situación donde los fuertes se hacen cada vez más fuertes, mientras los débiles se quedan débiles para siempre, por lo que nunca ha habido una oportunidad para que un plebeyo llegue a la cima. Sin embargo, Emery sabe que los niveles y los rangos de trabajo no son la única medida de fuerza, y esto se debe a que existe un tercer indicador, que es la técnica. Esta es la única ventaja que les queda a los plebeyos. Benjamin le dice a Emery en la cara que tiene que hacer todo lo que él ordena en su clase, o de lo contrario se arriesga a morir. En lugar de mostrar signos de miedo, Emery le dice al profesor que esto solo hace las cosas más interesantes para él, y quiere que Benjamin le muestre a qué se refiere con eso. Emery dice que tiene curiosidad por saber cómo es realmente una clase práctica en su supuesta meritocracia. La audacia de Emery desata la furia de Benjamin, quien le grita y le pregunta ¿de dónde sacó el atrevimiento para hablarle a su superior de una manera tan grosera? Benjamin decide darle una lección a Emery, y le advierte que por ese día será el saco de boxeo de la clase porque los maniquíes de entrenamiento están rotos. Los nobles ya están emocionados con solo pensar en tener la oportunidad de darle una paliza a un plebeyo en su primer día. Afirman que siempre han odiado a Emery, así que esta es su oportunidad para darle una gran lección. Bucho teme por la seguridad de Emery y le ruega que se disculpe en lugar de caer en la provocación de Benjamin. Bucho le suplica que diga que está enfermo para poder tomarse unos días libres. Emery le dice a su amigo que el instructor no le agrada, y es por eso que en realidad está de acuerdo con esta idea de meritocracia. Emery le dice a Bucho que si los plebeyos quieren tener la oportunidad de ser tratados con igualdad, deben ganarse sus derechos con su propia fuerza. Emery le dice a Bucho que el resultado podría ser malo, pero es mejor que no intentarlo en absoluto. Sin dudarlo, Emery camina hacia el frente, y Benjamin reza en secreto para que Emery simplemente muera allí y todo se solucione. Para empeorar las cosas, Benjamin le dice a Emery que actúe como un verdadero maniquí, por lo que debe permanecer desarmado. Benjamin planea hacerle la vida imposible, porque un espadachín sin espada no es más que absoluta basura. Emery clava audazmente su espada en el suelo, diciéndole a Benjamin que para empezar, ni siquiera quería usarla. Todos los nobles están emocionados ante la oportunidad de darle una paliza a Emery, y comienzan a ofrecerse como voluntarios para la tarea. Benjamin no pierde el tiempo y elige a 3 chicos para golpear a Emery. Bucho se sorprende de que Benjamin le exija a Emery pelear contra 3 personas sin tener armas para protegerse. Benjamin afirma que nunca dijo desde el principio que la pelea sería justa. Benjamin dice que quiere enseñarle a Emery que un plebeyo debe conocer su lugar. Emery, por otro lado, ni siquiera está preocupado porque tiene lo necesario para encargarse fácilmente del trío sin mayor esfuerzo. De repente, Bucho da un paso al frente y le dice a Benjamin que se ofrece como voluntario. Benjamin le pregunta si quiere unirse al entrenamiento para ser parte de los que golpearán a Emery, pero Bucho responde que quiere ser soleado. A Benjamin esto le resulta muy divertido, ya que planea aprovecharlo para imponer aún más su dominio. Emery, por su parte, no está muy de acuerdo con todo este cambio de planes. Bucho entonces le dice a Emery que el plan es resistir durante 1 minuto antes de rendirse. Bucho dice que de esta manera podrán salvar las apariencias y también podrán permanecer en la academia. Bucho le dice a Emery que lo mejor que puede hacer es bloquear los ataques y Emery le agradece la ayuda. Aunque Emery había planeado encargarse de los nobles por sí mismo, se da cuenta de que tiene que proteger el orgullo de Bucho. Aunque no es su estilo, sabe que tiene que contenerse un poco. Benjamin entonces inicia el combate y Bucho levanta rápidamente un escudo para bloquear los ataques entrantes. Emery está impresionado con el hecho de que Bucho sea un tipo de defensa de rango B, lo cual es bastante raro. Mientras los ataques impactan y el escudo tiembla, Bucho le dice a Emery que se asegure de quedarse detrás de él hasta que pase el minuto. A medida que los ataques impactan, se crea una nube de polvo, y Emery rápidamente se da cuenta de que esperar 1 minuto no es nada práctico. Usando el polvo como cobertura, Emery se lanza hacia los atacantes y los noquea uno tras otro. Antes de que siquiera toquen el suelo, Emery ya ha regresado a su posición original. Justo en ese momento, Emery le toca el hombro a Bucho, y este le pregunta si ya terminó. Emery dice que sí, y Bucho se gira para ver a todos los demás en el suelo. Bucho se queda en completo shock, pero parece que Benjamin vio lo que sucedió. Benjamin odia el hecho de que las habilidades de combate de Emery sean realmente impresionantes, lo que significa que ya está acostumbrado a las peleas callejeras. Mientras Bucho le pregunta a Emery qué pasó, Emery afirma que los atacantes estaban tan desesperados por aplastarlo que cayeron víctimas de su propia magia descuidada. Bucho acepta esto sin siquiera cuestionarlo, y añade que su maná debe haberse vuelto en su contra. Benjamin ordena entonces que saquen al trío de la clase mientras usa la situación como ejemplo. Decide seguirle la corriente a la mentira de Emery, diciéndoles a los estudiantes que en una pelea real deben mantener la estabilidad mágica. Los estudiantes nobles escuchan esto y suspiran de alivio, solo porque no quieren aceptar la cruda realidad de que Emery acaba de derrotar a sus compañeros. Benjamin se vuelve hacia Emery, preguntándole si vencer a 3 novatos prueba que pertenece a la universidad, pero Emery se queda en silencio.
Benjamin luego le dice que al día siguiente es el examen práctico en la mazmorra, pero le deja muy claro que ningún noble hará equipo con él. Le asegura a Emery que será expulsado antes de que se dé cuenta, y Emery le responde al sujeto que estará esperando con ansias ese momento. Emery lo saca completamente de quicio, al preguntarle si cumplió con sus estándares de meritocracia. Esto enfurece al tipo, quien le dice que se asegure de estar preparado para la prueba en la mazmorra del día siguiente. Al día siguiente, los estudiantes se reúnen en el sitio de la prueba de la mazmorra, y Benjamin les explica que el examen requiere que completen una mazmorra de dificultad normal o superior. Les dice que cualquiera que fracase en esto será expulsado, pero les hace saber que se ha establecido una nueva regla para evitar accidentes fatales como los que ocurrieron en el examen de ingreso. Menciona que tienen que formar un grupo de 3 o más, y que el grupo debe incluir obligatoriamente a un noble. Otro instructor respalda este punto, revelando que los plebeyos que no sean del agrado de los nobles básicamente no tienen ninguna oportunidad de realizar la prueba. Afirman que la regla es para evitar que los plebeyos sean acarreados por otros durante la prueba. Bucho rápidamente le ofrece a Emery la oportunidad de hacer equipo con él porque ha encontrado 2 nobles que quieren estar en su grupo. Bucho corre hacia los nobles para presentarles a su compañero de cuarto, diciéndoles que él será quien se encargue de los ataques cuerpo a cuerpo que necesitan. Sin embargo, los nobles afirman que Emery es un asesino de compañeros de equipo, así que no hay forma de que se unan a él. Bucho se sorprende al escuchar esto, y Emery deduce de inmediato que alguien ha estado difundiendo rumores sobre su reputación, y lo más probable es que sea Benjamin. Emery sabe que Benjamin busca eliminarlo sin ensuciarse las manos usando esta nueva regla. Bucho intenta defender a Emery, diciéndole a sus amigos nobles que lo que pasó durante el examen de ingreso no fue más que un accidente. Los nobles le hacen saber a Bucho que están dispuestos a dejarlo unirse a su grupo, porque su clase como paladín es bastante útil. Además hacen que la situación parezca aún más sombría al decir que una vez hubo una estudiante que se quitó la vida porque fue rechazada por los nobles. Con esto le dicen a Bucho que obviamente sabe de qué lado se supone que debe estar, así que no debería desperdiciar su carrera por una amistad. Emery está furioso por las basuras que salen de sus bocas, y desenvaina su arma. Apunta el arma hacia el que viste de azul, y el tipo se sorprende por las acciones de Emery. Le recuerda que pelear en el campus es una ofensa castigable, y Emery les infunde terror al preguntarle si realmente creen que un asesino de compañeros como él le teme a un estúpido castigo. Emery les deja muy claro que son ellos quienes deberían preocuparse por no tirar sus vidas a la basura. Justo en ese momento, el otro noble ataca a Emery por la espalda. Golpea a Emery fuertemente en la nuca, y aunque Emery sintió que el ataque se acercaba, se quedó allí intencionalmente para recibir el golpe. Incluso el atacante se sorprende de que Emery ni siquiera intentara esquivarlo, y Bucho teme por la seguridad de su amigo. Sin embargo, Emery ya consiguió lo que quería, y lee en voz alta la regla de la academia que prohíbe el uso de magia ofensiva, añadiendo que el ataque del tipo acaba de confirmarlo. Emery dice que esto básicamente significa que los ataques físicos que no usan ninguna magia están perfectamente permitidos, y al ver la escalofriante reacción en el rostro de Emery, el tipo tiembla de miedo preguntándole qué piensa hacer. Sus miedos se confirman cuando Emery se lanza hacia él a una velocidad increíble, y le da un poderoso puñetazo que lo envía volando a la distancia. El tipo solo se detiene cuando se estrella contra un muro. Su amigo se enfurece de que un plebeyo como Emery tenga la audacia de tocar a un noble, e intenta atacar a Emery por la espalda usando su magia. Antes de que la magia siquiera abandone su mano, Emery le agarra el brazo y se lo rompe. Luego procede a patearlo brutalmente en el estómago, obligando al tipo a escupir todo el aire. Cae al suelo retorciéndose de dolor, mientras Bucho observa desde atrás en completo shock. Emery entonces toma su espada y se dirige hacia el tipo que apenas había logrado ponerse de pie. El tipo teme que el segundo asalto sea mucho peor que el primero, e intenta asustar a Emery gritando el nombre de su padre. Sin embargo, Emery solo se ve aún más asqueado, y mientras se prepara para derribarlo, le dejan claro que no le importa en absoluto. Justo en ese momento, Bucho agarra a Emery por la espalda, recordándole que los nobles tienen una compleja red de poder. Así que si ataca al tipo en plena universidad, no podrá formar un grupo porque obviamente necesitan al menos a un noble. Emery lo mira con furia, diciéndole que asumirá toda la responsabilidad, pero Bucho le grita recordándole que no es el único plebeyo en la academia. Le dice que hay reglas que deben seguir para poder quedarse en la academia. Bucho le hace saber que sus acciones solo harán la vida más difícil para el resto de los plebeyos. Al escuchar esto, Emery finalmente se calma, y Bucho se agarra la cabeza con frustración, diciendo que ningún noble querrá hacer equipo con ellos. Emery entonces le recuerda a Bucho que es a él a quien los nobles evitan, así que debería mantenerse alejado cuando estén en público, diciéndole que es por su propio bien. Emery se aleja y se pone a reflexionar sobre toda la situación. Cree que es incluso mejor si se queda solo, porque no tendrá que lastimar a sus seres queridos y todos a su alrededor son enemigos. Bucho entonces le grita desde atrás, admitiendo que es fuerte porque pudo ser algo que él jamás podría lograr. Sin embargo, le dice a Emery que no quiere que sufra por ello, recordándole que ya le había prometido que lo protegería. Bucho le recuerda que si es expulsado, ni siquiera tendrá la oportunidad de solucionar el problema de raíz. Las palabras de Bucho dan en el clavo, y Emery admite que tiene razón, aunque no puede creer que sea Bucho quien lo esté haciendo entrar en razón. Bucho agarra emocionado a su amigo, diciéndole que aún tiene la oportunidad de preguntar en la entrada de la mazmorra quién quiere hacer equipo con ellos, porque al final alguien definitivamente lo hará. Emery piensa para sí mismo que simplemente tiene que romper las reglas que protegen a esta sociedad, pero por el momento solo le queda soportar cualquier cosa que le arroje. Con esto en mente, Emery concluye que simplemente formará un grupo para despejar la mazmorra y conseguir lo que quiere. Momentos después, se dirigen a la entrada de la mazmorra, y Emery se queda impresionado por cómo se ve todo el lugar.
Justo en ese momento, los nobles fijan su mirada en Emery y Bucho, porque se han enterado de cómo les dio una paliza a algunos de ellos. Los nobles están furiosos de que Emery y Bucho aún tengan la oportunidad de pasearse por ahí. Todo gracias a las reglas de la academia, porque de no ser por eso, ya los habrían puesto en su lugar. Incluso los plebeyos les dan la espalda, porque no quieren tener nada que ver con los dos. Buco se queda desconcertado al ver que ahora hasta los plebeyos los evitan. Emery no se sorprende del todo, porque sabe que las ovejas siempre odian al lobo, pero si uno sigue siendo oveja, el lobo termina comiéndoselo. Los dos están en medio de esto cuando se les acerca un asesino de la clase noble pelirrojo, Shin Kusashi. Bucho se sorprende de que el tipo se les acerque, y le susurra al oído a Emery diciéndole que Shin tiene verdadera fuerza, y que también estuvo en el top 50 del examen de ingreso. Sin embargo, Shin no tiene nada de popularidad. Luego, Shin le da una palmada en el hombro a Buko, diciéndole que se una a su grupo porque necesitan un tanque, y Buko es un paladín. Buko se sorprende al escuchar esto, e incluso los que están alrededor quedan estupefactos de que Shin tenga el valor de invitar al amigo de Emery a su grupo. Los nobles están muy seguros de que Shin está acabado después de esto. Buko entonces le pregunta a Shin sobre Emory por qué están juntos, pero Shin le dice a Buko que lo único que necesitan es un paladín. Sin dudarlo, Buko rechaza la oferta, diciendo que Emory es su mejor amigo, así que de ninguna manera se unirá a otro grupo. Buko le dice a Shin que deben unirse juntos o que debería olvidarse de la oferta. Shin entonces se burla de Buko, diciendo que mejor se llevaría a Emory en lugar de a él, porque se pregunta si su supuesto mejor amigo es tan leal como él. En ese momento, Emory le dice a Buko que aproveche la oportunidad, asegurándole a Bocho que encontrará la manera de arreglársela solo. Añade que también es culpa suya que su plan original se fuera a la basura. Shin se sorprende de que Emory esté dispuesto a dejarse reprobar y ser expulsado. Por curiosidad, le pregunta a Emory si no va a suplicar para unirse al equipo, y Emory le pregunta por qué debería hacerlo. Le dice a Shin que es mejor que su mejor amigo tenga la oportunidad en su lugar. Emory luego añade que es raro que el tipo apareciera cuando estaban a punto de reprobar. Shin se sorprende de que Emory pudiera ver a través de él, y dice que está dispuesto a confesar. Afirma que tiene algo de información sobre la mazmorra. Menciona que es una mazmorra con una resistencia mágica increíblemente alta, que pone en gran desventaja a los nobles que dependen de los ataques mágicos. Shin afirma que los plebeyos con clases físicas son mucho más adecuados, por lo que su grupo necesita clases físicas con un alto poder de ataque. Shin alardea de que si Omori hubiera intentado sacrificar a Buko para unirse a su equipo, él se habría negado a hacer equipo con él, porque alguien desleal no es digno de una potencia como él. Shin señala a Emory, diciéndole que es diferente de otros plebeyos. Y por esto va a ser una excepción para permitir que Emory se una a su grupo. Le dice a Emery que está agradecido por la oportunidad, pero Emery le recuerda que elegirlo básicamente significa que le está dando la espalda a los nobles de la escuela dado su historial. Emery dice que está muy seguro de que Shin, siendo un chico calculador, ya sabrá esto. Emory mira a Shin a los ojos y le exige que le dé una buena razón real. Shin retrocede con miedo, diciéndole a Emory que solo le está dando una oportunidad, por lo que no cree que deba haber un problema con esto. Emory le sonríe al tipo y dice que puede deducir claramente que los demás nobles no están dispuestos a hacer equipo con Shin, porque la regla del examen establece que los plebeyos deben hacer equipo con los nobles para aprobar. Sin embargo, hay un significado oculto detrás de esto, y es el hecho de que los nobles que se especializan en magia no pueden aprobar sin hacer equipo con plebeyos que usan ataques físicos. A su vez, la regla fue creada para proteger a los nobles al obligar a los plebeyos de clases físicas a unirse a sus grupos. Tal como están las cosas, Shin no tiene nada de popularidad entre los nobles, por lo que es obvio que nadie quiere hacer equipo con él. Ya que el resto de los plebeyos son basura, Shin realmente no tiene el lujo de elegir. Emory le dice a Shin en la cara que es muy consciente de que el que necesita formar un grupo no es él, sino Shin. Shin se da cuenta de que su artimaña ha sido descubierta, y le ruega a Emory que baje la voz porque es bastante vergonzoso para un noble ser rechazado por los plebeyos. Shin asegura a Omori que le va a deber este favor, así que simplemente debería encubrir su vergüenza. Además, Omori realmente no tiene otra opción, al igual que él, y Omori se da cuenta de que Shin tiene razón, así que le da la mano para sellar el trato. Con esto, los tres se unen y forman un grupo de inmediato. Shin alardea sobre cómo él es el líder, así que tienen que seguir sus instrucciones en la mazmorra. Buko está de acuerdo con esto, pero Omori le hace saber que no promete escucharlo. Atrás, Benjamin está perdiendo la cabeza, porque no esperaba que Shin apareciera de la nada para arruinar su hermoso plan. Sin embargo, Benjamin no está dispuesto a rendirse, ya que planea asegurarse de que Omori muera en la mazmorra junto a sus inútiles compañeros de equipo. Mientras se preparan para la mazmorra, Benjamin aparece para felicitar a Omori, diciéndole que es muy afortunado de haber tenido un noble dispuesto a asociarse con él. Emery se da la vuelta y le pregunta a Benjamin cuál será su excusa esta vez, porque sabe con certeza que intentará interponerse en su camino. Benjamin afirma que no tiene intención de sabotearlo, diciéndole que solo está allí para felicitarlo. Benjamin le dice a Emery que, según las reglas de la escuela, técnicamente se ha ganado el derecho de entrar a la mazmorra. Como profesor, no tiene ninguna razón para detenerlo. Sin embargo, le insta a Emery a mantener un perfil bajo en la mazmorra, porque si se encuentra con algo inesperado, no habrá nadie para salvarlo. Bucho escucha esto e intenta levantar la voz en protesta, pero Emery lo detiene.
Emery le dice valientemente a Benjamin que en realidad le preocupa más que la mazmorra sea demasiado fácil y aburrida. Y esto finalmente vuelve a sacar de quicio a Benjamin. Con una ira visible en su rostro, le presenta a Shin la llave de la puerta de la mazmorra, ya que él es el líder del equipo. Shin se sorprende de que les den una llave de obsidiana, ya que todos los demás reciben una llave de mitrilo. Benjamin dice que todas las llaves fueron cambiadas repentinamente a llaves de obsidiana para este examen en particular, y se burla de Shin preguntándole si tiene demasiado miedo para usar la llave que le dieron. Sin embargo, Shin le asegura a Benjamin que está a la altura de la tarea, pero en el fondo Benjamin sabe que están acabados porque la llave que les dio es una que se usa para entrar en una mazmorra maldita, la cual tiene una dificultad tan grande que ningún estudiante de primer año podría superar. Él confía en que aquí es donde Emery y sus amigos morirán. Sin perder tiempo, Emory y los miembros de su equipo proceden a entrar a la mazmorra, la cual se abre con un brillante portal púrpura. Al entrar en la mazmorra con aspecto rocoso, Shin se adelanta rápidamente diciéndoles a los dos que, como él es el líder, será quien decida su formación. Shin le dice a Bucho que él es el tanque, y está en medio de la asignación de roles cuando Omori simplemente se aleja. Shin le grita que deje de alejarse por lo peligrosas que son las mazmorras. Bucho saca rápidamente su escudo y corre hacia Omori con su habitual declaración de que va a protegerlo. Shin grita desde atrás diciéndoles que lo escuchen y de repente, Bucho activa una trampa. De la nada, un montón de arañas emergen a su alrededor, y Buko, el grandullón, cae al suelo, encogiéndose de miedo porque no soporta a los bichos. Shin se da cuenta de que es hora de brillar y activa su magia de fuego. Se abalanza hacia las arañas, eliminándolas con fuego, mientras usa esto para alardear ante sus compañeros de equipo de que va a ser pan comido. Pronto se da la vuelta para ver qué está haciendo Emery, y se sorprende al verlo patear a los bichos como si fueran pelotas con las que jugar. Shin no puede creer lo que está mirando porque sabe que las arañas de tumba rastrean a sus presas usando la detección mágica. Esto básicamente significa que apuntan primero al que tiene el maná más fuerte. Y como Omori no ha usado ninguna magia todavía, su maná debería estar completamente lleno. Sin embargo, en lugar de atacarlo, las arañas caminan confundidas. Y aquí es cuando Shin se da cuenta de que existe la posibilidad de que Omori no tenga nada de maná. En el pasado, Emory había mencionado que sacrificó todo su talento mágico, por lo que no va a depender de la magia ni de ningún otro poder. Está preparado para convertirse en una clase física pura solo con la espada. Por esto, despertó un talento oculto, el sin magia. Esto hace que el maná se fije permanentemente en cero, y sus habilidades con espada también consumirán HP en lugar de MP. Emory cree que al abandonar por completo otras rutas, puede hacerse más fuerte en todos los aspectos con solo entrenar su cuerpo. Al mismo tiempo, Shin se pregunta cómo Omori pudo cambiar de clase ya que no tiene maná, pero cuanto más lo piensa, más confundido se siente. En ese momento, Emory le grita a Buko, diciéndole que se recomponga, y Buko se levanta rápidamente para reafirmar su afirmación de proteger a Emory. Sin embargo, para cuando se pone de pie, se da cuenta de que las arañas han desaparecido, y Emory le hace saber que las arañas en realidad no querían atacarlos. Esto deja a Buko confundido, ya que se supone que son los monstruos enemigos que los atacarán. Emory entonces les dice que la trampa en realidad era para activar algo más. A lo lejos hay una jaula que ha sido sellada con cadenas, y justo entonces, el sello se rompe. La jaula cae al suelo y se abre, dando acceso al jefe de la zona para que salga de ella. El jefe del área resulta ser Kalos, el negador de la muerte, que es un monstruo de nivel 5 con una horrible cabeza de calavera. Shin entra en pánico cuando ve esto porque se supone que es un jefe oculto que solo aparece por casualidad. Inmediatamente se da cuenta de que están en este lío debido a la llave que les dio Benjamin, lo que significa que les tendió una trampa. Shin siempre había pensado que Benjamin era solo un profesor corrupto, pero no esperaba que sacrificara a un noble solo para lograr su objetivo. Bucho no tiene ni idea, y les pregunta si el monstruo es fuerte. Le hacen saber que el monstruo está en un nivel diferente al de un nivel 5 normal, ya que es un élite maldito. Shin dice que incluso un grupo de 5 personas de nivel 7 totalmente preparado encontraría difícil derrotar a Kaelus. Shin menciona que el haberse topado con semejante monstruo cuando solo son de nivel 3 demuestra la mala suerte que tienen. De hecho, cree que acaban de conseguir un boleto de ida al infierno. Kalis habla, y su voz resuena en la habitación mientras declara que todos los intrusos deben morir. El miedo se apodera de Shin, y se da la vuelta para correr, pero mientras sale huyendo, se sorprende al ver que Emery corre hacia el peligro en su lugar. Con una sonrisa en el rostro, Emery se lanza hacia el monstruo, ya que lo considera el oponente perfecto para ayudarle a hacerse más fuerte. Mientras Imori se prepara para enfrentarse a Kalos, una llama roja brota de su cuerpo al reavivar su espíritu de lucha. Al mismo tiempo, Shin le grita a Emery preguntándole si planea morir, dejándole muy claro que no quiere verse arrastrado a este desastre imposible. Mientras tanto, el siempre despistado Bucho está aún más perdido que cuando llegaron. Mientras observa cómo se desarrolla la escena frente a él, se pregunta si es solo su imaginación o si el cuerpo de Emery arde al rojo vivo. Al recordar su promesa de hacerse más fuerte, Bucho anuncia de inmediato que se une a la batalla. Shin se queda impactado al escuchar esto y le pregunta si también se ha vuelto loco. Al mismo tiempo, Emery crea una estrategia y planea asestar algunos golpes solo para medir los movimientos de Kalos y adaptarse a ellos. Por desgracia, sus planes se arruinan cuando Bucho carga hacia adelante con su escudo activado. Al ver que Bucho está a punto de arruinar sus planes, Emery intenta detenerlo, pero Bucho activa su carga con escudo y pasa rápidamente a su lado antes de que pueda frenarlo. Bucho está decidido a seguir su camino y hacer su trabajo como tanque, que es cargar directamente la línea del frente al inicio de la batalla. Pronto se acerca a Kalos y dice que creará una apertura para Emery. Sin embargo, en el momento en que Bucho se le acerca, Kalos destroza su escudo con facilidad de un solo golpe, empujándolo hacia atrás. Sin darle oportunidad de recuperar el aliento, Kalos patea a Bucho contra
contra una pared, haciéndole perder unos cuantos kilos. Al ver con qué facilidad derribó un tanque de rango B de un solo golpe, Shin concluye que Kalos está muy por encima de sus capacidades. De hecho, Bucho tiene una suerte increíble, porque cualquier otra persona habría sido borrada del mapa con ese golpe. Al admitir que son presa fácil, decide abandonar ese barco que se hunde y retirarse por su cuenta. Sin embargo, antes de irse, le lanza una mirada a Bucho y promete en silencio visitar su tumba. Para Shin, esto no es nada personal, ya que tiene mala fama de ser una persona calculadora. Al mismo tiempo, Kalos ataca a Emery, pero este lo bloquea con su vieja espada oxidada. Luego, Kalos vuelve a hablar, y su voz resuena por toda la sala mientras llama a Emery un bastardo arrogante. Continúa empujando su espada hacia abajo para aplastar a Emery, pero este se las arregla para mantenerse firme. Detrás de ellos, Shin observa cómo se desarrolla toda la escena, y está tan cautivado por el hecho de que Emery realmente esté luchando contra Kalos, que por un momento olvida su plan de escape. Pero Shin no tiene intención de ayudar, y como Emery está tan ansioso por morir, espera mantenerse al margen. Mientras tanto, Kalos sigue presionando a Emery bajo su espada sin ningún esfuerzo. Mientras Emery lucha por su vida, siente que Shin está intentando hacer un movimiento. Emery ya sabía que Shin los había elegido desde el principio, porque planeaba llevarse todo el mérito, y pensó que eran presas fáciles. De repente, Shin salta desde detrás de Kalos con sus cuchillas en llamas, diciéndole que lo ataque a él en su lugar. Se niega a dejar que Emery se robe toda la gloria, ya que eso arruinaría por completo su reputación como líder y como noble. Luego decide atacar la espalda de Kalos, que considera un punto débil al descubierto. Shin esperaba que este fuera el golpe decisivo, para que Emery no se llevara todo el mérito, pero su estúpido ataque sorpresa termina sin dar resultados, dejándolo con la duda de si Kalos es un monstruo con alta defensa mágica. Al mismo tiempo, Emery se siente frustrado porque Shin arruinó su plan. Y antes de que Shin pueda escapar, Kalos lo atrapa con una sola mano. Al ver que Kalos está distraído, Emery retira de inmediato su espada y salta hacia adelante. Con un solo golpe, corta el mismo brazo que Kalos usó para atrapar a Shin, quien se queda en shock al ver que Emery realmente le amputó un brazo. En cuanto la mano se desprende, Shin queda libre y cae al suelo con un golpe sordo, casi rompiéndose el trasero. Luego, Emery y Kalos comienzan una feroz batalla de espadas mientras Shin los observa desde atrás. Está asombrado de que, incluso con todo su poder, él no pudo hacerle ni un solo rasguño a Kalos, pero Emery usó una espada desgastada para cortarle el brazo de un solo tajo. Mientras tanto, Kalos continúa atacando implacablemente a Emery, quien logra esquivarlo rápidamente cada vez. Justo cuando Kalos intenta asestar otro poderoso golpe, Emery se lanza hacia un lado y el ataque casi acaba con Shin, pero este logra esquivarlo a tiempo. Shin está aterrorizado y se pregunta por qué se ve arrastrado a una pelea entre dos monstruos. Emery le dice que se quite del camino si no quiere ser un estorbo. Esto enfurece a Shin, que intenta redimirse rápidamente diciendo que simplemente se resbaló. Está a punto de lloverle insultos a Emery cuando se rinde a mitad de la frase, porque ya no se siente tan seguro de llamar basura a Emery. Finalmente, Shin admite para sí mismo que Emery es muy fuerte, y que ese es un hecho innegable.